Muy buenas, gente. Bienvenidos una semana más a Birras y Berries y bienvenidos por segunda vez, no consecutiva, porque llevábamos 3 o 4 semanas sin grabar, pero bueno, por segunda vez a Birras y Letras, a este primer programa de el Club de Lectura del Cosmere. Y nada, tengo conmigo aquí por segunda vez en Birras y Letras y por segunda vez en Birras y Letras, y Birras y Berries, perdón, a Albert, también conocido como Moreno CP46 en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes. Como siempre, se agradece la invitación y bueno, agradecemos mucho la iniciativa de este club de relectura que me está gustando mucho. Yo creo que a ti también. El formato y que haya 10 personas en el grupo está muy bien. También muy contento por releer este libro, que lo tenía en muy alta estima, pero al retomarlo después de 2 años, que no hace mucho, comparado con otra gente que está en el Cosmer durante muchos años ya, Ya ves. pues, hostias, no sé qué sensación te ha dado a ti en comparación a Viento y Verdad que hablamos el otro día. Ha sido como un soplo de aire fresco, ha sido cambiar todo el tema tan medieval de caballeros y tal del archivo y Sí. volver un poco a la frescura de Skadred. Y la verdad que el club y el formato este que tiene me ha gustado mucho, la verdad. Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que tenía muchas expectativas de qué tal iba a ser la relectura. Porque al final, pues yo no sé el tuyo, pero fue mi primer libro este, de Sanderson. Me gustó mucho en su día, me lo ventilé súper rápido. Pero claro, ya llevamos un trayecto, ¿no? Un trayecto del Cosmere con tanto el archivo como, en mi caso, yo no he leído el Antris, pero sí que he leído, se me olvida el nombre ahora, Worldbreaker, el aliento de los dioses y alguna cosa más, y tenía expectativas a ver qué tal, porque, pues eso, no sabes si realmente te va a gustar tanto como la primera vez, y sí, me está gustando un montón, la verdad, mucho. Yo al final, como te he comentado por privado, yo estoy releyendo el Antris también. Aparte de esto, Modo es hardcore. sí, completamente diferente. La gente le tira mucho hate, pero bueno, es que al final es una obra totalmente diferente. Hay que poner en contexto que Sanderson fue la primera obra que escribió, el Antris. Seguramente cuando haga los siguientes tomos y tal, va a cambiar alguna cosita y el Antris 2 y 3 van a estar mucho más ligados y va a ser una historia más a lo que estamos habituados, ¿no? Pero Nacidos de la Bruma, anteriormente Imperio Final, que eso también es divertido el cambio del nombre, Ya. es lo que decías tú. Me ha gustado, sigue siendo lo que me pareció, que tiene muy buena trama, te presenta muy bien a los personajes principales y te introduce muy bien en el mundo. Y sí que es verdad que ya enseguida pasan cosas. Que si lo comparas con el Antris, que es más lento, o con el archivo, que es aún más lento, Sí. pues te encuentras estas cosas que realmente este libro es un ritmo brutal. Yo me compré en su día el pack ese de tres, de los tres que son de la misma edición que venían los tres, y Sí, ese libro me volaron los tres, ¿no? sí, Rápidamente. El sí. segundo a lo mejor más lento, pero bueno, ya lo comentaremos. Pero es lo porque te presenta un mundo muy diferente. Sí, Y la alomancia en sí me gustaría mucho verla animada. No sé tú cómo, qué sensación te ha dado, pero muchísimo. es brutal, la verdad. Sí, sí, además es como muy... o sea, a mí me encanta el sistema de magia. De hecho, yo cuando empecé a leer Sanderson quería ver si me pasaba lo mismo, y es que yo en el prólogo ya me enganché, ya tenía algo, la forma de describir el mundo, cómo iba contando el tema de... Creo que la primera frase es algo como de llovía ceniza o algo así, no estoy seguro exactamente qué es la palabra, pero es como llovía ceniza. Y ya te engancha, en plan de, vale, el tema de los ska, el tema de la... Bueno, al principio no te cuenta mucho de la alomancia, pero una de las cosas que más me llamó a mí del mundo de Sanderson es el sistema de magia. Me parece brutal, de este libro en concreto, vamos. Y me recordó un poco, yo no sé si tú los has leído, pero me recordó un poco cuando lo leí por primera vez al arcanismo del Nombre del Viento. ¿Sabes? El sistema de magia del Nombre del Viento tiene como esas reglas, es un sistema de magia complejo, no es un sistema de magia básico en el que
como Harry Potter pasan cosas porque sí, hay magia y punto, no hay explicación en sí de reglas y demás. Pues en este caso sí que lo hay y en El nombre del viento también. Yo El nombre del viento es de esos libros que tengo apuntado en la lista de lectura. Siempre que voy a una librería me los acabo viendo y el problema es que como ya tengo la rueda del tiempo medio empezada, digo, es que sí, ya tengo algunas sagas más que me han regalado y estoy ahí en ese punto de que, bueno, voy a tardar más porque estamos inmersos ahora con esto de la relectura, pero sé que me lo voy a terminar leyendo porque es lo que me dices tú. Me han comentado también en su día de que el sistema de magia está muy bien, Sí, hay muy buenas referencias y yo creo que son de Patrick Rufus, ¿no? Si no voy equivocado. sí. Y yo creo que me va a gustar por el tipo de libro y cómo pinta. Evidentemente, Sanderson tiene un tipo de escritura que ya lo hemos comentado, que se hace muy fácil de leer Sí. porque te presenta simple y llanamente un mundo muy complejo en palabras que tú entiendes, ¿vale? Luego hablaremos más de la alomancia y explicar tirar, empujar y tal, ¿no? Que al principio Raro. nosotros que ya llevamos varios libros ya lo tienes asimilado, pero al principio no acabas de entenderlo hasta que llegas a ciertos capítulos que ahí te dicen, vale, perfecto, ya lo he enganchado todo y está perfecto. Sí, no, cuesta bastante al principio, pero luego enganchas. Sí, luego hablamos un poco de la alomancia. Yo lo hablaba el otro día con mi amiga Almu, que creo que va a estar escuchando este programa porque está dentro del club de lectura. Y es su primera vez que está leyendo a Sanderson. Y al principio es muy raro, pero luego ya lo vas pillando. Antes de entrar más de lleno en lo que es el libro y demás, ¿qué te está pareciendo el formato del club de lectura y demás? El ritmo, el tema de la aplicación esta de Fable que estamos utilizando, aparte del enganche y lo que nos esté gustando hacer una relectura en sí del libro, el formato que estamos usando, la dinámica, ¿te mola? Me ha gustado lo de dividir el libro en dos partes para poderlo comentar y yo creo que los tiempos que manejamos están bien para que pueda ser una relectura no muy forzosa, pero a un ritmo más o menos disfrutable. Sí. Lo que me gusta mucho del formato de Fable es lo de los comentarios por capítulo, aparte del club, del lobby y tal, que está bien, es que tú por capítulo puedes ir viendo lo que hemos ido comentando el resto, ¿no? Y si puedes hablar luego de un tema en concreto y poder conversar en conversaciones más privadas entre miembros del club para debatir ciertas cosas sin spoilear al resto. ¿Vale? Que hay veces que si fuera un club de lectura en formato WhatsApp, para que nos entendamos, pues a lo mejor te salta un loco de fue al capítulo 7 cuando pasa no sé qué y tú estás ahí en el 5 y dices, yo Cabrón. es que ahora cojo una escopeta y le disparo a este, ¿no? No, es verdad, es que no, a nadie le gusta que le spoileen. Bueno, hay gente que sí, pero quiero decir, si a ti te gusta disfrutar y descubrir las cosas por tu cuenta, que alguien vaya con el ansia o un ritmo mucho más rápido, te crea un poco de ansiedad. A mí me crearía un poco de ansiedad, ¿no? De, Sí. hostia, este va por el capítulo 18 y yo estoy solo en el 12, ¿no? Y al final es un viaje antes que destino, ¿no? Disfruta el camino y que puedas ir viendo tú un poco qué hemos comentado, qué opina Jaime en ese capítulo o ¿no te ha parecido guay también esto? Y eso es un formato que me ha gustado. Sí, a mí también, ¿eh? Yo tenía dudas, yo no lo había utilizado nunca, excepto una vez hace 2 semanas, que lo utilicé pues igual con mi amiga Almu, nos leímos un libro, una amiga nuestra y nosotros dos, y dijimos, oye, vamos a probar para lo del club de lectura, lo de Sanderson, esta aplicación, y a ver qué tal va. Si va guay y nos mola el formato, pues es una buena aplicación porque además pues te vas también haciendo tú tus logs de libros y demás. Eso está bastante chulo. Y a mí me ha gustado bastante porque, a ver, hay en capítulos que yo no he comentado nada, pero en otros es como, vale, voy a dejar mis impresiones de este capítulo aquí y así como que lo saco de mi cabeza y veo cómo expresar también esas cosas y qué opinan los demás. Y pues me ha gustado mucho cómo lo han explicado en este capítulo el tema de la alomancia o de no sé qué, de no sé cuántos. Y eso me ha gustado bastante. Me da rabia que hay gente que va por encima, o sea, por delante de nosotros y digo, joder, quiero comentar, pero aún no he llegado ahí. Claro, yo me los leo los comentarios, porque como ya me he leído el libro, pues digo, bueno, pues ya me leo lo que Sí, pone. Pero... sí, también lo hice en algún capítulo en concreto porque ya intuía por dónde iban, pero es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, ahora que ya vamos a hacer la segunda parte más adelante, pues ahí sí que puedo comentar más cosas del
de los capítulos sin spoilear la trama a nadie, ¿no? Porque hay ciertas cosas que dices tú, es que si depende de que le comente aquí, le explique qué puede ser tal personaje, depende de qué digas o cómo lo digas, ¿no? Como cuando leías Viento y Verdad, Sí. induces a la gente a hacerse su idea o a captar el girito que hace el libro, ¿sabes? Y dices tú, coño, y tampoco me gusta, ¿sabes? Yo sé que es verdad que, bueno, cuando se haga el podcast de ya Tumba Abierta, pues ahí así que puedes comentar tranquilamente, sin problema, sobre ese libro, teniendo en cuenta que no vas a spoilear a nadie, ¿no? Que es en el club de lectura, de relectura o lectura, interesa que la gente se enganche a Sanderson y lo disfrute, y que a mí me sabría mal que por un comentario mío, tuyo, alguien dijera, joder, yo me esperaba que tal personaje hiciera tal cosa y resulta que estos dos me dan a entender que no, que este muere o Ya. que esto pasa no sé qué. Y dices, hostia, pues sabría mal. Ya, y no, totalmente. O sea, yo intento ir con pies de plomo con cualquier cosa, incluso, o sea, a todos los niveles, la verdad. De hecho, a veces creo que hasta me callo de más, cosas que realmente podría decir que no pasaría nada, pero digo, bueno, yo me voy a callar por si acaso, que la gente disfrute la lectura, porque bueno. Pues nada, pues yo creo que bueno, también que nos diga la gente, los que estén escuchando esto, espero que los miembros del club de lectura pues lo escuchen un poquito, para también que nos den sus impresiones, si les está gustando el formato, si les está gustando Sanderson, si les está gustando compartir con nosotros la lectura, el ritmo, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya podemos entrar un poco en lo que es el libro, ¿no? De los primeros capítulos, no podemos tampoco analizar una barbaridad de cosas, pero antes de ir a analizar en sí un poco lo que hemos leído, te quiero hacer una pregunta, no hace falta que me digas cuál es ni nada porque obviamente no lo quiero, pero quiero que me digas si has encontrado bastantes referencias a cositas del Cosmere a futuro o no. Y si han sido más o menos de las que pensabas que iban a ser. Claro, hay una cosa, pensamientos que tienen los personajes que a veces dices tú, esto me lo está diciendo por tal, ¿no? Que a posteriori se cumpla, ¿no? El típico flash forward y dices tú, tal. Comentarios de tal persona y tal objeto, personajes que salen o ciertas frases que sabes tú que se repiten a posteriori en otros libros que dices tú, vale, aquí es donde lo dice por primera vez, ¿no? Sí. Y estas cositas sí que vas viendo y comentarios. También es verdad que son los comentarios antes de cada capítulo. Sí. Como ya nos hemos leído el libro, yo ya me acuerdo de dónde acaba la historia, ¿no? Pero me está gustando porque tú cuando lo ibas leyendo en su día ibas pensando, te ibas haciendo tu película, ¿no? Y ahora que lo estoy releyendo, esta historia dentro de la historia, Sí. vas viendo más matices. Y sí que hay referencias a ciertas cosas que van a pasar en este libro y a futuro. Yo al menos algunas sí que he visto de eso. Sí, yo algunas, también. E incluso sin entrar, ya te digo, no voy a entrar en detalle, pero he visto cosas incluso que no tienen que ver con este libro. Y me está gustando. Creo que a partir de la segunda parte empiezan a salir algunas referencias más y cosas chulas. Pero bueno, ya ya os digo, no voy a entrar en detalles, pero sí que he encontrado cosas que me han gustado. Tampoco una barbaridad que diga, ostras, esto está plagado de pistas, pero sí que hay algunas cositas muy interesantes y cosas que a futuro me gustaría también debatir contigo porque hay cosas que me generan curiosidad. Pero bueno. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que hay perlitas, ¿vale? Porque Sí. Sanderson en su inicio hacía todos los libros para que fueran o autoconclusivos o sagas independientes, no interconectaba tantas cosas del Cosmere, ¿vale? Las conexiones que estamos hablando son interconexiones entre los 3 libros, por ejemplo, interconexiones de cositas del Cosmere y comentarios que salen a futuro, y hay cosas que ves que dice un personaje que tú sabes cómo termina dentro de 5 o 6 libros y dices tú, vamos. Hostia, vale, claro, ya eso no ha llegado. No, me refiero, Sí. es un ejemplo, es una manera de decir, de lo que estaba pensando yo, tú ya lo has leído seguro, pero bueno, eso Vale. no lo comentaremos. Pero quiero decir que lo hacía de una manera Sanderson de que no fuera necesario
haberte leído el Antris o, o el archivo para poder leerte esto. Que al final Sí. esas referencias son easter eggs, ¿no? Sí. Las perlitas que te encuentras el lector, o relector, como en nuestro caso, de que dices tú, mira, esto te lo dice por tal, ¿no? Es como pasa con otras series y otras historias que dices tú, vale, mira, en su día dijeron esto, que luego se hila, ¿no? Pues es eso mismo, no es una gran revelación, pero pues está bien. Sí, totalmente. Vale, pues ahora sí, a lo mejor luego en un rato, al final del podcast, si nos da por ello, hacemos una pequeña sección de referencias y hablar un poquito más con spoilers, pero bueno, ya lo veremos. Y si por algún casual lo hacemos, obviamente lo vamos a decir en voz alta de, oye, a partir de aquí empiezan spoilers, no escuchéis. Pero bueno, no sé, a lo mejor lo dejamos para el segundo libro. Lo vamos viendo según vaya surgiendo el podcast y demás. Bueno, hilando un poco con lo que hablábamos de este libro, no sé qué te ha molado el concepto este de mundo como... Bueno, no es bueno, sí que sería como un post-apocalíptico, así con un líder, bueno, un dios, ¿no? Autoproclamado dios, alguien altamente investido que reina por encima de todo el mundo, ¿no? El famoso Lord Legislador, que es el villano de este libro y que tiene pues a todo el mundo sometido, desde la nobleza que le bailan y al pueblo que serían los Ska, que los tienen esclavizados literalmente. Tienes distintos grados de Ska, desde los de las plantaciones y campos a los Ska de ciudad que trabajan en minas, en fábricas y están oprimidos. Pues a mí es que el personaje de Lord Legislador me mola un montón. O sea, es un personaje como que me genera una sensación ahí de poder importante, ¿no? Es como, joder, este tío es inmortal, lleva 1000 años vivo, bueno, al menos 1000 años, pero nos dicen que lleva 1000 años reinando, porque es lo que creo que el Imperio Final lleva 1000 años. Y es un tío que impone muchísimo, en plan de, joder, este máquina está en todo, se entra de todo, porque vas viendo cómo tiene ojos en todas partes y oídos en todas partes, y él sabe perfectamente lo que está pasando. Lo que pasa es que él va a permitir algunas cosas y otras no. Entonces, me mola mucho el concepto y cómo cuentan un poco sus epopeyas, ¿no? En plan, la lucha con la profundidad, que es la profundidad, ya veremos, ¿no? En plan, nuestras. Cómo los nobles tienen ahí las vidrieras montadas, todo mola mucho. Me gusta, es un personaje, o sea, me da una sensación muy guay al world building, ¿no? A la creación del mundo del Imperio Final y de todo eso. Claro, está muy bien pensado, como tiene controlado un poco la nobleza, tanto por poder como con cierto metal, El atium, ¿vale? Y te lo plantean bien. Sí que es verdad que a lo mejor en la primera parte no, o sea, es como un ser no omnipresente, pero un ser como queda como en tercer plano con muchos misterios por resolver, que está muy bien porque luego en la segunda parte te van, por lo que recuerdo, te van desgranando muchas cosas, ¿no? Y a posteriori incluso te detallan muchas más. Sí. Pero, por ejemplo, te genera ciertas dudas como cómo sabía lo que le pasa a Kelsier, por ejemplo. ¿Cómo al principio, ¿no? Hace 3 años y a Mare. ¿Cómo sabía lo de hace 3 años? Y te genera todo el dilema este con Mare. Y dices tú, hostia, ¿hay traición o es su poder, no? Porque, bueno, como vemos más adelante en esta parte, cuando se acercan al Kendrick Show, que es el palacio donde gobierna este Lord Legislador, notan la presencia del, como un aplacamiento, ¿no? Esa sensación de mal augurio, pero profunda. Y dices tú, hostia, realmente este sí que es un líder que lleva 1000 años y tiene mucho poder, ¿no? Porque dices tú, simplemente su mera presencia ya genera un ambiente alrededor a su palacio que te hace pensar de que este tío toca el tema. Es muy poderoso, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que te dejan caer y se entiende que es muy poderoso. Además, hay un momento en el que creo que comentan, juraría que esto es antes de los primeros 15 capítulos, pero comentan como que no se puede derrotar, que ya se ha intentado de varias formas y que no hay forma de derrotarlo. Creo que eso pasa en los primeros 15, ¿no? En plan, que cuentan en plan de que le han intentado matar de 1000 formas. Y lo han decapitado y ha vuelto a crecer la cabeza, quemado, que ha salido con huesos.
como Brook, ¿no? Digamos, Sí. y se regeneró. Y al final, hostia, te plantea una duda porque al final Kelsier no tiene una animadversión gigante contra él, ¿no? Al final, por culpa suya es lo que es él ahora, pero quiere derrotarlo. Pero ¿cómo puedes derrotar a alguien así realmente? Porque tiene un poder apabullante. El 11º metal, ¿no? Parece que es Sí, eso es lo que nos pintan. No sé qué metal es ni qué va a hacer, pero la verdad es que, bueno, es confiar mucho, pero bueno, también es verdad que vas viendo que los distintos metales en la alomancia llevados al extremo te dan un poder realmente muy bueno. Pongamos el Sí, ejemplo de uno de los personajes que conforman la banda de Kelsier, que está compuesta por distintos alománticos y sí, otros que no lo son, como podría ser Brisa, que justo tiene exactamente. un gran control de las emociones de la gente y de las multitudes. Y al final dices tú, hostia, si tienes una sola habilidad y la tienes potenciada al máximo, pues tienes muchísimo poder. Sí. Luego entramos en el tema de la alomancia, porque al Sí, final yo creo que es gran parte de estos primeros 15 capítulos es explicar un poco el mundo y el plan de la banda y tal, y la alomancia. Explicar cómo funciona la alomancia, que es complicada, es compleja de entender al principio. Bueno, y al final tiene sus cosas, tiene sus formas de explicarla que a mí me cuestan. Luego hablamos de los combates con hierro y acero, porque se han jodido de seguir a veces. sí. Pero bueno. Antes de meternos en eso, sí quería preguntarte un poco. Seguimos un poco terminando ya con la parte de Credit Shaw, de Luzadel, la creación del mundo de Sanderson. El tema de que es un mundo en donde hay ceniza, todo el rato cae ceniza, y por la noche salen brumas que la gente pues las teme, ¿no? Porque no saben qué es lo que va a pasar, que parece que de alguna u otra forma es un aliado, por decirlo de alguna forma, para los nacidos de la bruma. O no sé si para todos los alománticos, pero al menos para los nacidos de la bruma. Sí, a ver, al final este mundo que tienes ceniza durante el día, plantas con hojas marrones, que hay pocos colores, que es todo como muy saturado de oscuridad, que Sí, tienes nacidos de la bruma y brumosos, alománticos, que tienes espectros de la bruma y las brumas estas que los ska, que es el pueblo, temen tanto, pero en sí, cambio es un abrazo de medianoche para los que son alománticos, ¿no? eso es. Este mundo pues te pinta, hostia, realmente te imaginas, ¿no? De golpe a las 3 de la mañana escuchas un ruido, sales fuera de tu casa y está todo lleno de niebla, ¿no? La típica escena de película de miedo, ¿no? Sí, Sales todo niebla, no ves nada. Pues eso es lo que se encuentran los Ska cuando salen de su casa por la noche. sí, Por eso vale. recomiendan encarecidamente nunca adentrarse en las brumas que te puedes perder. Luego está todo el misticismo, ¿no? Mm, Y al final está muy bien porque el world building este te crea un punto de, coño, qué raro es esto, ¿no? Que te lo sí. imaginas un poco, ¿no? Que sales todo bruma, no ves nada, todo así tan tétrico, ¿no? Que las calles están como desiertas. Al final es un poco un mundo postapocalíptico como Last of Us y todos estos sitios que hay amenazas fuera que no puedes controlar. Sí, es que es un poco eso, la verdad. Y luego es como, además, el tema de la ceniza y eso, pues te recuerda un poco a una ciudad industrial de estas oscuras, con cómo están hechas las casas que te cuentan, ¿no? Son casas de pico, las de los Skas, y luego los nobles tienen pues casas así como más planas, más grandes. Y luego el tema de Kredixau, que para mí, o sea, yo me imagino la ciudad de Luzadel y me imagino Kredixau ahí en el medio como si fueran, yo qué sé, la torre de Saruman ahí en medio, pero 20 torres de esas, o no sé, 50. Es como, no sé, una imagen muy guay. A mí me gusta mucho y me imagino muy bien el mundo de Luzabel, sobre todo, de Felicia un poco menos, pero bueno, que me imagino más como un pueblecito así más tranquilo. Pero bueno. Y tú no sé qué pensaste, pero cuando te decía que cogían la ceniza y la tiraban al río, yo Ya. pensé en el Ganges, ¿no? Como en plan, esto tiene que estar hecho una puta mierda. Pero luego te dicen que el río es practicable, que lo navegan y tal, y que la ceniza pues se va regenerando y va volviendo y dices tú, hostia, yo me imaginaba que en un constante mundo de esto, si iban tirando ceniza, al final ahí tenían un pantano, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, yo también me lo imaginaba así, pero al final luego es como, no, simplemente es como una capita por encima y ya está. Vale, pues si quieres saber, yo creo que sea del mundo en sí,
tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Yo creo que es guay. A mí me sumerge muy bien. O sea, yo me meto muy bien en el mundo y es cuando estoy leyendo me lo imagino todo el rato. Y yo que sé, mola mucho. A mí, ya te digo, me parece súper medieval, lo que dices tú, pues apocalíptico, así. Está chulo. Y nada, si quieres entramos un poco... ¿Qué prefieres? ¿Entrar primero en el tema de la alomancia? Y hablar un poco sobre qué nos parece la alomancia, explicar sí un poquito detalles por si alguien no ha pillado alguna cosa. O más bien en los personajes principales, en la banda de Kelsier, en Bean... Claro, me plantea la duda Ministerio. de... Sí, me plantea la duda... Sí, el Ministerio Obligadores, Inquisidores, que esto no lo hemos hablado como world building, ¿no? Como parte ¡Fua! de brazo ejecutor del Lord Legislador, tienes toda esta parte, ¿no? Los Claro, inquisidores acojonan un montón, ¿eh? O hombre, sea, tú te unos dices... tíos que hay con clavos en los ojos. Exacto, y que tienen un poder brutal, pues es peligroso. Claro, yo no sé si presentar un poco lo que es la alomancia para poder explicar lo que es Kelsier Vale, y otros venga. personajes, ¿no? Porque si no, es complicado. Al final, Kelsier es un nacido de la bruma. Sí, Un nacido de la bruma es una persona que es capaz de quemar más de 2 metales. Quemar 2 metales es decir que tú tienes una habilidad, por ejemplo, que hablábamos antes de hierro y acero. Si tú eres sí. capaz de quemar hierro y acero, con acero tú lo que puedes hacer es impulsarte impulsarte, ¿no? Quiero decir que Sí. tú empujas el acero y puedes hacer un salto o una parábola o moverte dependiendo del peso. Pongamos, tú empujas una moneda y puedes hacer un salto como el que salta sobre una cama elástica, pero sin apoyarte. Y el hierro es un metal atraedor, que es la contraparte. Es decir, cuando tú quemas hierro y tiras del hierro, si la pieza de hierro es más grande, te atrae a ti, pero si la pieza de hierro es más pequeña, él viene hacia ti. Si no, No dejas de ser un imán al final, o sea, exactamente, básicamente. O sea, eres un imán que empuja o que atrae. exacto. Y luego no sé si a ti te pasó, yo pues lo hablé con mi amiga, con Almo, en plan de, oye, has pillado el tema del hierro y el acero, es un poco difícil al principio, porque además te empiezan a explicar de que depende también del peso, que si tú empujas algo y pesa menos que tú lo empujas, pero sin embargo, si empujas algo que pesa más que tú, como una pared, por ejemplo, pues eres tú el que te vas impulsado hacia atrás, ¿no? En plan como choques, básicamente, no dejan de ser eso, es que no dejan de ser imanes, eso, en plan chocas, te vas para hacia atrás, empujas algo chiquitito como una moneda o yo qué sé. Bueno, sí, la moneda es un buen ejemplo, lo empujas. Al final, al principio cuesta un poco, pero una vez ya lo pillas físicamente, creo que es bastante intuitivo. Claro, Al lo que principio no, decir. al principio nada, pero luego No, ya es como lo vas pillando. las primeras batallas de Kelsier haciendo ciertas cosas, Sí. tú te lo imaginas un batiburrillo de cosas volando, cabezas, saltando, dagas y tal, pero para que nos entendamos y nos pueda entender la gente que lo escuche, al final acero es empujar objetos metálicos, es decir, si tú coges una moneda y la empujas, mientras va volando, la moneda va volando, pero cuando esa toque el suelo, quiere decir que tú estás empujando el suelo, eso te levanta a ti, ¿vale? Eso es el efecto que hace. Y el hierro, lo mismo que decíamos. Si tú estiras un objeto de hierro, pongamos que hubiera una hacha clavada en una pared y tú tiraras, te iría tirando hacia la pared porque estarías tirando a la pared, pero si el hacha se soltara, el hacha vendría directo a tu cabeza, Sí. directamente. Que ese es el problema de tirar del hierro, que quiere decir que lo que tires va hacia ti. ¿Vale? Tú le das una fuerza de un tirón, ¿no? Como el que y te puede venir y te dar en toda la cara. Y esta es un poco la alomancia, cómo está organizada. Está organizada en metales parejos, quiere decir que hay un metal que te permite, que es el bronce, que te permite Buscar, ¿no? Bueno, buscar alománticos y escuchar. escuchar la alomancia, es decir, detectar que alguien está quemando metales, y en cambio el cobre, que es su metal par, te permite ocultar que tú estás utilizando la alomancia. Y estos serían, y ahora ya habríamos presentado 4 de los metales más habituales. Sí, ¿Vale? que yo diría que el bronce y el cobre son un poco a lo mejor los más, sobre todo el bronce, es como de los más complejos de entender, ¿no? Porque, a ver, el hierro y el acero a lo mejor te puede costar pillarlos, pero es muy fácil de entender lo que hacen. Como, vale, empujo cosas de hierro o atraigo cosas de hierro.
Pero lo del bronce es como un poco, es como ver que si fueras un radar, ¿no? Un Exacto. poco que eres capaz de escuchar latidos de otra gente que está practicando la alomancia. Claro, al final En ese radar. no deja de ser una habilidad muy útil a la hora de detectar a otros alománticos y amenazas, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú. Ah, para los que hablábamos antes, los inquisidores y obligadores, que todos pueden utilizar lo que es el bronce, que son agentes del gobierno, para que nos entendamos, son agentes especiales del gobierno, ellos son brumosos de bronce. No me acuerdo cómo se llamaba el Buscadores, ¿no? buscadores, sí. Claro, esos permiten que ellos, como están trabajando por el gobierno, detectar a alománticos. ¿Por qué les interesa esto? Porque al final los legisladores les interesa cazar a alománticos que sean de ska, que no sean nobles, ¿vale? Porque al final los ska que son capaces de quemar metales, para él son una amenaza. Y solo se generan nacidos de la bruma o brumosos con gente que tiene lazos consanguíneos con la nobleza, que quiere decir que un noble Sí. pues se ha encariñado de una criada y ha tenido una hija o un hijo que por genética ha desarrollado habilidades alománticas. Y eso es lo que persigue el gobierno para evitar que haya más gente nacidos de la bruma o brumoso, que es alguien que puede quemar uno de los metales que estamos hablando. Eso es. Ya hablaremos a futuro de todo eso, del tema de Sí, por qué solo puede tener los nobles y demás, porque ya lo hablaremos más adelante. sí, claro, cómo se le dan los poderes es interesante. Sí, sí, sí. El tema del Y cobre es un poco como un inhibidor, ¿no? Como si con una burbuja, ¿no? Yo siempre me lo imagino como que crean una burbuja. En plan, me voy a ir a referencias de One Piece, pero como si Law hiciera un Doom exacto. o ¿cómo se llama? Rocinante, cuando usaba El igual, el Silence. silencio, Es sí, totalmente eso. exactamente. Sí, 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 sí. Y luego tienes el estaño, ¿no? Que si eres brumoso de estaño, eres un ojo de estaños, ¿no? Le llaman, que es que Sí, te amplifica los sentidos, pero a un nivel estratosférico. Cuando hablábamos de salir a las brumas, quiere decir que tú te pones a quemar estaño y casi se te hace de día, salvando las diferencias, pero quiero decir, tu visión es espectacular en la plena noche, pero en sí. cambio, si hubiera un destello de una luz, te quedas ciego, casi, o que te quedas totalmente atontado de lo fuerte que es la luz, ¿no? Y claro, te amplifica todos los sentidos desde el punto de cuando, por ejemplo, que él se está saltando en las tejas, se nota todo el tacto de tocar las tejas, o sea, quiere decir que te hipersensibiliza, está Sí. muy bien, pero a veces es contraproducente, ¿no? Que eso es una cosa que me mola mucho. Bueno, ahora explica si quieres el Peltre, pero una cosa que me mola Sí, mucho es cómo los poderes tienen sinergias increíbles entre ellos y son súper útiles, pero a la vez también hay que saber usarlos porque si no tienen su contraparte y sus consecuencias, ¿sabes? Eso me gusta mucho. claro, por ejemplo, el peltre es otro Empuja. metal, sí, que permite que te mejora la fuerza física, quiero decir que te amplifica la fuerza física del usuario, ¿vale? Y los que queman peltre les llaman violentos y que son gente que tienen habilidades físicas sobrehumanas o potenciadas para que nos entendamos. Mejor velocidad, movimientos más rápidos, aguantan cortes, hachazos, golpes que les romperían los huesos y no los rompen porque lo que hace es no te hace más fuerte, no, endurece todo tu cuerpo para que nos entendamos, te Sí. endurece los huesos, si te dan con una barra metálica la podrías llegar a doblar, lo típico de las películas de que le dan al superhéroe y se dobla, ¿no? Es Pues haki de armadura, literal. O sea. exactamente. Y lo que decías tú de combinar metales, mola mucho cuando, por ejemplo, a alguien le han dado un golpe muy fuerte, pues activa el peltre y el estaño para... El estaño sería como el que te dan a oler alcohol para despertarte o cualquier cosa así, y el Sí, peltre que te da un poco más de un subidón, ¿no? Como el que se mete azúcar y dices tú, "Oh, ya sí. estoy, pues, salvando las diferencias, ya se despejan, ¿no? Y cuando hacen eso, me hace mucha gracia lo que dices tú, que utilizan estos... El estaño al final te amplifica tanto los sentidos que si te han dejado groggy es de golpe, despierta, ¿no? Cualquier cosa te va a despertar, como si fuera una brizna de aire fresco en la cara. Sí, sí, sí.
No, o sea, es que molan mucho. Y intentando también hacer un poco de referencias a One Piece, tiene ciertos parecidos al haki, ¿eh? El Peltre sería el haki de armadura. Para el estaño y el atium, que ahora hablamos bien de él, de hecho lo comentó Kiwi en uno de los comentarios de un capítulo, sería un poco el haki de observación, que mola mucho, en plan, haki de observación avanzado, ¿no? Sí, sí. Bueno, principalmente esos dos. Haki del rey no parece que tengamos, pero bueno, No, tenemos dos hakis, está chulo. no, y Y luego, cuéntame el atium si quieres un poco. bueno, te faltaría el zinc y el latón, que son Ay, los sí. metales de Sí. influencia de Aplacar emociones. Sí, emociones el y zinc, por entenderlas. ejemplo, te hace. Te tranquiliza, ¿no? No, no, el zinc es lo que hace es intensifica las Ah, emociones y vale. el latón es el que aplacador, ¿vale? El que te disminuye las emociones. Pero Sí. eso no quiere decir que alguien que se ponga a quemar latón te pone deprimido, no. Alguien que quema Te zinc o relaja, latón, ¿no? Más sí, bien eso. exacto. Alguien que quema zinc o latón, alguien que quema zinc en teoría sería un encendedor, alguien que incrementaría tus emociones, pues a lo mejor en vez de encender tu emoción violenta podía encender una emoción que no fuera tan fuerte y hacer cambiar tu estado. Y es lo mismo que hacen los aplacadores. Te disminuyen una emoción de violencia, por ejemplo, para tranquilizarte, pero no te disminuyen otra que te haga pensar en suicidarte, para que nos entendamos. Controlas un poco empujando estas emociones. Porque ves que, por ejemplo, Brisa creo que solo Aplacador. es Eso aplacador, no. Sí. pero es capaz de hacer como activar a la gente. Y tú dices, tú, pues si es aplacador, este tío los tendría que tener a todos sometidos ahí, casi llorando, pero Hmm. llorando por su vida. No, no. Y lo que hace es jugar con qué emociones te baja para Sí. que se intensifiquen las otras o para conseguir lo que quiera que hagas de su parte. La suerte de Bean era. Ella encendía, entiendo, ¿no? Bueno, no estoy seguro, la verdad, pero es como que ella lo utilizaba su suerte. Es que yo creo que eran las dos cosas, en realidad. Porque ella era nacida de la bruma, entonces, por ejemplo, cuando decía que quería convencer al obligador, creo que lo que utiliza es Zinc. Lo que hace es intentar encenderle. Pero, Exacto. por ejemplo, cuando está Enfadado. Camon, ¿no? Camon se llamaba el que Sí, le quería pegar. Se le usaba lo contrario y aplacaba con su suerte para. claro, porque al final no deja de ser de que Bean cogía estos. Bueno, claro, no hemos hablado. Estos metales se ingieren, quiere decir que tú coges Sí, un vial como un de estos de que te sacan sangre, que dentro hay sí. una solución, pongamos agua con metales y te lo tragas, ¿vale? Y lo tienes dentro del estómago y los utilizas. Pues si tú ingieres estos metales con agua de grifo, o con una cubertería de un metal en concreto, De peltre, ¿no? Hablando el todo el rato de la peltre. vajilla de peltre y tal, Exacto. sí. Si tú tienes una jarra de peltre o agua contaminada de tuberías que lleven cobre o Mm, hay cobre, latón y zinc, pues tú estás acumulando estos metales que tú puedes utilizar. ¿Qué pasa? Que Bean, que es otro de los personajes principales, también es la una nacida, protagonista. sí, la protagonista de los libros, es también una nacida de la bruma. ¿Qué pasaba? Que ella, pues de normal, iba acumulando pequeñas cantidades de metal del día a día, pero eran pequeñas como nimias Residuales, sí. residuales, y por eso decía que ella acumulaba su suerte, que es decir, acumulaba metales y solo podía hacer un pequeño empujón, con un pequeño sprint de 5 metros de conseguir bajarle las revoluciones al jefe de banda cuando iba a darle una paliza de muerte o encender las emociones de un obligador cuando estaba dudando de un trato. Y por eso la llevaban en todos los tratos de su banda para conseguir que todo se llevara a cabo. Sí, sí, sí. Mola mucho cuando te cuentan lo de la suerte. Ya vas hilando que hay algo por ahí de magia. Y como Bean, pues es como innata. O sea, es súper innata ella para utilizarlo. Porque acordémonos de una cosa que nos. Claro, es que aquí tengo que tener cuidado con lo que digo, pero juraría que ya nos han hablado del término de romper. Si no lo han hecho, va Sí, a ser un poquito más. lo hacen en esta parte, hablan del tema. Justo antes de ir al ministerio, ¿no? No, justo antes de. Vale, sí, de que cuando alguien rompe, quieres decir, cuando alguien se vuelve alomántico. Sí, eso es, eso es. Lo explican en esta parte, que es.
Bueno, lo explican en la parte que comentamos hoy, ¿eh? Pero no sé, yo creo que es un poco más adelante que es que él sí explica cuando rompió él. Pero bueno, Vale. pero sí que te explica que la gente despierta esos poderes, pero no Sí. exactamente. El término romper, pero al final es que si no comentamos esta parte en conjunto y además esta partida, es complicado hilar ciertas cosas. Sí, y tampoco es un spoiler, quiero decir, simplemente No, es un término, o sea, no tiene más. romper quiere decir que tú has despertado tus habilidades alománticas, sean las de ser un brumoso, es decir, quemar un solo metal, o ser un nacido en la bruma, que solo lo son raras personas, que la mayoría son nobles de las familias originales que apoyaron al Lord Legislador en su ascensión al trono hace 1000 años, ¿vale? Por lo tanto, que alguien como Kelsier o Pin, que son Ska, sean nacidos de la bruma, quiere decir que tienen lazos con la nobleza de algún modo, ¿vale? Pero Eso no quiere es. decir que toda la vida lo sea. Romper significa que una experiencia traumática en tu vida ha hecho que despertaras estos poderes. Claro, pero lo que mola es eso, que Bean es innata de ello prácticamente, y lo llevo utilizando desde chiquitita. No Sí, sabemos en qué momento ha no. roto, pero... Claro, como al final no deja de ser una huérfana que se ha criado con su hermano en la calle, vagando por todo el Imperio Final desde, no era muy alejado, pero desde una parte bastante de unos 2 meses de distancia de lo que es Luzadel, que es la capital, pero ha ido saltando de ciudad en ciudad con su Sí. hermano, que por cierto la abandonó. Personaje que causa curiosidad, ¿no? Todo el rato hablan del hermano, que la abandonó, que le Claro, daba sus órdenes. Él la tiene todo el rato en su cabeza. Claro, no sabemos qué le pasó a Rin, que es su hermano, de por qué la abandonó, dónde está, qué le ha pasado, y es un misterio que te genera esta duda. Estás en esta parte y no sabes, hostia, qué pasó con su hermano. Puede ser que la abandonara literalmente. De hecho, siempre le decía que todo el mundo te traiciona y que algún día él la iba a traicionar. O sea, tampoco le ha mentido, simplemente Sí. ha adelantado acontecimientos, ¿no? Y al final el término romper es esto. Una experiencia traumática en tu vida ha hecho que desarrolles este poder. ¿Quiere decir que todos los Ska si tuvieran o todos los nobles si tuvieran una experiencia así lo desarrollarían? No, No. simplemente es un tema genético, que es lo que decíamos del world building, que te da la posibilidad de que, bueno, como hay ciertos cruces, pues se pueden dar estos casos. Que sería otra semisimilitud con One Piece y el Haki del Rey. Que al final no todo el mundo tiene Haki del Rey y tienes que activarlo. Oye, tienes que llegar a... No, One Piece no sería romperlo, pero bueno, sí, hay un momento en el que lo despiertas. No todo el mundo tiene Haki del Rey y no todo el mundo lo despierta. No, tienes que tener cierta predisposición. No se sabe si es ligado a las familias, pero bueno, claro, también la familia también va con una cierta actitud. No, Sí. no está 100% claro, pero sería más o menos similar. Sí, pero eso, no todo el mundo, creo que lo explica en su momento Rayleigh, que no todo el mundo tiene Haki del Rey. O sea, que tú sí puedes entrenar el Haki de observación y el Haki de armadura, que todo el mundo lo tiene en sí y todo el mundo lo puede desarrollar, pero el Haki del Rey creo que no. No. No sé, es uno de estos misterios. Pero bueno, igual que decíamos de esto de los metales, nos queda uno que nos han presentado, que es el Atium, que es el metal que utiliza el Lord Legislador para controlar la nobleza y que se extrae de una mina que se llama los pozos de Hatchin, Sí. que este metal te permite ver unos segundos en el futuro, ¿no? Lo que decíamos del haki de observación. Al final, cuando tú quemas este metal, lo que haces es, si yo te tengo a ti enfrente, sé si vas a levantar esta mano, si te vas a mover hacia aquí o si te vas a ir para atrás, ¿vale? Y esto te permite anticipar en un combate cuerpo a cuerpo, utilizar Atium, te permitiría tú coger un cuchillo y hacer una puñalada donde se va a mover tu rival, con lo que Eso te es. vuelves un arma letal, ¿vale? La contraparte está en que si los dos quemáis Atium, se generan miles de opciones. Es decir, que Jaime, tú podrías estar izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, o agacharte o saltar, y lo mismo te pasa contigo. ¿Qué pasa cuando dos nacidos de la broma chocan quemando Atium? Gana normalmente el que sea más listo o el que tenga más Atium o lo queme mejor, ¿vale? Eso Porque es. cuando el otro se le acabe, no va a poder ver lo que tú vas a hacer y tú sí que verás lo que hace él y lo puedes matar. Eso es, eso es. Y nos falta un metal que aún no nos han hablado de él, si no me equivoco. Porque nos dijeron que había 10 metales
Luego hay Exacto. un undécimo, que hay una leyenda de un undécimo metal que es el que tiene Kelsier en su poder, que no sabemos nada qué hace. Que yo creo que no nos han hablado, no nos han dicho cuál es ese metal. Yo sí lo sé, me acuerdo de él, Sí, pero creo que no nos lo han comentado aún, así que no lo vamos a no. comentar. Claro, los metales que tenemos son estos. El undécimo metal que se menciona como leyenda, no sabemos qué es ni qué hace, y según Kelsier, es su as en la manga para poder derrotar al Lord Legislador, que es su Eso es. objetivo. Pues yo creo que con eso, tema alomancia, lo tenemos para poder meter a Kelsier. Por dar un último detalle que me parece interesante, y es que han hablado de que el tema de los metales que consumen son aleaciones, como que tienen que juntarlo y que no puedes, tienes que tener cuidado qué tomas, porque si tomas algo que no puedes quemar, está en mal estado o es una aleación incorrecta o lo que sea, puedes enfermar. Puedes llegar a enfermar. Y eso me parece guay también, porque te explica muy bien todo, ¿no? Me parece que el sistema de magia está súper bien explicado y tiene como todo el sentido del mundo dentro de que es un sistema de magia y nadie podría hacer cosas con metales, pero mola. También está muy bien el tema de que tú cuando tengas metales dentro los tienes que quemar todos, si no también te puede envenenar. Es ¿Vale? verdad. Porque si no, al final tú, si fueras rico, podrías ir siempre con metales encima hasta durmiendo y despertarte, aunque si te atacan en medianoche, despertarte y ya tener los metales y reaccionar, ¿no? Eso Claro, es. eso está muy bien, es lo que hablamos el otro día del cómo construye Brandon Sanderson sus mundos, que les pone limitaciones físicas que tienen su lógica. Es Sí. decir, que es lógico que si tú eres capaz de utilizar un metal, no lo puedas utilizar indefinidamente o comerte una pepita así de lo que sea de Atium, si la tuviera, y estar todo el día viendo el futuro, ¿no? Y yo creo que está muy bien esta limitación o regla que te plantea Sanderson para ver los límites de este tipo, de este sistema de magia. Sí, sí, 100%. Tiene que tener sus nerfeos, ¿no? En plan, sus limitaciones, porque es que si no, al final estarían muchos muy rotos y joder, sería raro. Vale, si quieres hablamos un poco ya de los personajes en sí, ¿no? De Kelsier, de Vin ya hemos hablado un poco en general, ahora hablamos un poco de su progreso en el libro, su función en el libro, que es como engañar, espiar, ¿no? A los nobles. Pero bueno, Kelsier, el famoso superviviente de Hatsin, ¿no? Que le llaman así porque sobrevivió a los pozos. Creo que en esta parte del libro aún no nos lo han comentado. Pues, o sea, sí nos han contado que él es el superviviente, pero no nos han contado nada de los pozos. Más que los pozos, creo que dicen que es el único sitio donde hay Atium. Eso sí que creo que sale en esta parte del libro, y si no, pues lo siento mucho, ya lo he No, dicho. no, sí, sí, lo comentan en esa parte del libro, o sea, lo Vale. dices correctamente. Eso era uno de los motivos de los que te decía que no quería avanzar mucho, porque como ya Ya. te lo has leído, digo, vale, voy a comentar lo que recuerdo fehacientemente de que hemos leído, ¿no? Pero quiero decir, sí, sí, se comenta que es el único sitio donde se extrae, que se extrae muchísima cantidad, pero que el Lord Legislador solo vende una pequeña parte a la nobleza y que con eso tiene un precio desorbitado y lo que hace es que controla el mercado de este metal tan preciado y tan útil. Pongamos, si el mercado fuera libre, cualquier noble con habilidades podría aniquilar a una familia entera de rival o ¿entiendes lo que quiero decir? Que el Atium Sí, al sí. final es un metal que los otros los pueden conseguir con su riqueza, pero con este, como es tan caro y tan limitado, es un poco una manera de controlar a los nacidos de la broma. Porque imagínate tú, alguien como el jefe de una de las grandes casas que tuviera acceso ilimitado al Latium. Este podría plantarse y cargarse a todo Dios y tendrían que ir los inquisidores a intentar detenerlo. ¿No? Sí, eso es, eso es. Mola porque además eso es como que parece que ellos no tienen tampoco cantidades ingentes de Atium guardado. Al final se ve como cuando Kelsier va a robar a la casa Venture, que tiene muy poquito, ¿no? O solo consigue un poquito de ello. O sea, es como el Lord Legislador sí que tiene supuestamente pilas ilimitadas de Atium guardados en no sabemos dónde, que es el plan maestro de todo esto es robarle el Atium al Lord Legislador mientras los otros consiguen, el ejército rebelde de Skas consiguen, Claro, iba a decir suplantar, pero no es suplantar, pero es suprimir al Lord Legislador y
conquistar la ciudad. Claro, hay que plantear este libro del Nacidos de la Bruma o Imperio Final como las películas de Ocean's Eleven, ¿no? O Sí, como los es golpes así. totalmente. Es decir, formamos un grupo de ladrones o de maleantes, que en este caso estarían liderados por Kelsier, un superviviente de los pozos de Hatching, que es decir, que un superviviente de una mina que donde envían a los prisioneros a morir, porque ese Atium está dentro de la Tierra, pero tú para cogerlo tienes que arrastrarte y te arañas la piel con los cristales de las piedras para extraer estas piedras. ¿Qué pasa? Además hay torturas por parte de los vigilantes de que si no consigues este atium te fustigan y no sobrevive nadie. La única persona que nos ha presentado que ha sobrevivido es Kelsier. Alguien que todo el día sonríe, que es un nacido en la bruma, que tiene todos los brazos llenos de cicatrices características y todo el cuerpo en general, pero claro, tú solo le ves los brazos porque al final es lo que muestran. Y este Kelsier ha sido contratado por la rebelión Ska para tomar la ciudad de Lutadel, para que nos entendamos. Este es el golpe que quieren dar. Paralelamente, la banda de Kelsier quiere conseguir ese atium que decíamos que el Lord Legislador guarda, porque Kelsier dice, yo me he pasado, no sé, 2 años sacando este metal y lo que hay en circulación no tiene nada que ver. Si yo solo he sacado, yo solito en 2 años he sacado 20 kilos y solo hay 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos, 1 kilo en todo Lutadel, por más que se queme, algún sitio tiene que estar acumulado. Y eso es un tesoro de un valor incalculable, aparte del valor que tiene a nivel alomántico. ¿Vale? Sí. Totalmente, totalmente. Es que al final es como la piedra angular de todo el Imperio Final, parece, y lo que realmente le da poder al Lord Legislador. Y es un poco, ahora lo estaba pensando, es un poco Harry Potter, ¿no? Kelsier, pero con más carisma que Harry Potter. Y el tema, hablamos un poco sí que es del plan, del resto de la banda, de Vin, que de Vin, pues eso, hemos hablado, pues que es una ladrona, ¿no? Que está con una banda que la utilizan, bueno, no abusan de ella a nivel sexual, pero sí que abusan de ella a nivel de palizas para conseguir lo que quieren. Es una pobre desgraciada, con perdón, y de repente se encuentra con que Kelsier le descubre algo que no tenía ni idea que pasaba y le cambia la vida, ¿no? Que es una de las personas más especiales del mundo, porque es una nacida de la bruma y hay pocos. ¿Y qué te parece el personaje de Vin? ¿Cómo poco a poco se va adaptando a la banda, a la confianza que le dan, el tema del mundo de los nobles, que tiene que introducirse en las fiestas de los nobles, hacerse pasar por una noble, con el tema Claro. de la familia Renault, que luego hablamos de el impostor, ¿no? De los Renault. Sí, claro, al final Vin es un personaje que no deja de ser una chica muy tímida, muy cohibida, con el pelo muy corto para parecer un chico. Sí. Una adolescente de 16 años, ¿vale? Con Sí. lo que eso conlleva, que siempre intenta pasar desapercibida para intentar recibir las mínimas palizas posibles, que siempre ha vivido en la calle, se ha tenido que espabilar, intentar no destacar demasiado para que no se la cargaran, intentar subsistir como fuera, y de repente aparece alguien como Kelsier, te descubre y te dice, no, es que tú tienes un poder apabullante, ¿no? Y lo que está muy bien al final es que tú vas viendo cómo ella tiene que poder ser una noble, aprender sus habilidades, Kelsier la entrena, que eso es una parte del libro muy interesante. Sí, muy guay. Y lo que ves es una evolución del personaje que tú dices tú, pero si ella no era así, a ver, ella no era así, ella tenía que ser tan tímida y tan retraída y tan siempre ocultándose, ¿no? Porque ves que cuando habla con la gente de la banda siempre está como escondida o escucha a la gente escondida porque no acaba de confiar con la gente, y en cambio la banda de Kelsier es una banda completamente diferente. Yo te hacía el símil de Ocean's Eleven porque Ocean's Eleven son los más macarras pero que se llevan de puta madre, y eso es lo que es la banda de Kelsier, que comparado con una banda callejera que es un matón y el resto se dedican a repartir palizas, a robar, se zurran, se traicionan, se roban, se discuten por cualquier cosa, en la banda de Kelsier no. Son una familia de ladrones, para que nos entendamos, como Toretto en Fast and Furious. Justo, ¿no? estaba pensando en el mismo ejemplo. En plan, es un poco la familia de Toretto. Y bueno, y de Ocean's Eleven y de este tipo, ¿no? de familias. Mola mucho, en sí la familia. El tema del entrenamiento que lo has comentado me gustó un montón. Como
Kelsier va entrenando a Bean y le obliga a hacer cosas a forzarse, ¿no? El momento de tienes que tirarte de la muralla, ¿sabes? En plan, ese momento está muy chulo y además ayuda a entender el tema de la magia, pero luego también cómo nos van contando con otros personajes. Creo que en esta parte del libro solo Brisa, pero como Brisa le ayuda a practicar y a entender mejor pues los metales concretos, en este caso los de sentimentales, los de aplacar y encender, sobre todo los de aplacar. Y iremos viendo cómo pues también se va haciendo pues experta o bueno, más experimentada, mejor dicho, en otros metales pues, mediante otros personajes. Una forma guay también de introducir a los otros miembros de la banda que me parecen súper interesantes. No sé qué te parecen, pero a mí Brisa, por ejemplo, me parece un personaje súper guay. Sí, Brisa y sus discusiones filosóficas con Ham, por ejemplo, que Sí. también es otro personaje que en esta parte no se ve, pero más a futuro se desarrolla y ya verás que nos va a gustar a todos mucho. Sí. Y está muy bien. Y al final cada uno tiene su rol. Por ejemplo, cómo se ríen del del que los ha contratado, ¿no? Al final, Gieden los ha contratado y se ríen de él, es decir, se mofan de él diciéndole Gieden no mejora su mal humor, o cuando hacen el plan ahí en la pizarra que ponen temas a solucionar, ¿no? Mejorar el humor de Gieden, imposible, cosas así, ¿no? No es exactamente así, pero es una bromita, ¿no? Sí. Y ves eso y está muy bien porque al final ves cómo son una familia y un engranaje y que cada cual ha aportado a suyo. También dentro de esta banda hay una facción que no hemos nombrado que sería Sazed o Sazed, no sé cómo. Bueno, claro. Que es de una raza que se llaman terrisanos, sí. ¿vale? Que son criados, ¿no? Y castrados por el Lord Legislador para evitar que se reproduzcan. Los tienen como sirvientes y son una raza muy obediente que los utilizan como mayordomos. Eso es. Y creo que aquí ya sí que es que, claro, ya nos han hablado en sí de qué es lo que hace Sazed, ¿no? Entre comillas, él es como un estudioso que, exacto, aparte de ser mayordomo, aprende religiones, ¿no? Y aprende, bueno, no sé si nos lo han dicho, pero bueno, también salen muchos... Es un guardador. Sí, y en esa esta palabra parte no sé si lo han dicho aún, pero bueno, tampoco pasa nada. Sí. No sé si exactamente, yo creo que sí que lo decían antes. Creo que sí, ahora que lo dices. Lo que no explican es el por qué Kelsier confía ciegamente en las habilidades de Sazed para entrar en los sitios más peligrosos. Eso es lo que no descubrimos hasta más adelante. ¿Y cómo conoce tantas religiones, tantos idiomas, etcétera? Pues no nos han contado exactamente cómo lo hace. Sabes que es capaz de hacerlo, pero no cómo. Que bueno, sí que yo ya he leído un poquito más. No nos han explicado aún todo, pero sí que nos han explicado un poquito más. Entonces, bueno, claro. Evidentemente esto lo comentaremos en la segunda parte, pero era importante introducir este personaje porque al final es un puntal de la trama y de la banda, que es el encargado, es el mayordomo encargado de enseñar modales a Bill para poder asistir a las fiestas de los nobles e infiltrarse en la nobleza. Porque al final cada uno en la banda tiene un rol. Eso Brisa es captar reclutas, Ham es entrenar reclutas, Toxon es el facilitador, para que nos entendamos, es decir, el que consigue contactos, información, armamento, lo que haga falta. Luego tienes a Clubs, el que quema cobre y los oculta con todos sus aprendices en su taller. Que todos son ahumadores, ¿no? Además, creo. Todos son ahumadores, es decir, que ocultan a la alomancia, les permiten reunirse en sitios seguros. Y luego tienes... Lestiburnes, fantasma. Sí, Lestiburnes, fantasma, sí, exactamente, que es el sobrino de Claps, que es más raro que un perro verde. ¿Cómo habla? Que habla con un idioma de que si te hablara así tu amigo de fiesta pensarías que a lo mejor se ha tomado 3 copas de más o alguna, cosa que no debería. Y ya está. Y eso sería más o menos, básicamente, un poco los mismos principales. Y Mars, ¿no? Mars, sí. Mars, que nos lo presentan en esta parte, que es el hermano de Kelsier. Sí. Que están como enfadados y que su rol en la banda es el más complicado, que es infiltrarse en el ministerio, que es donde que sería como la policía, que sería donde están los obligadores y los inquisidores. Y claro, y como enemigos, pues tenemos a lo que decíamos, lo que es la guardia de la ciudad, que es la que protege toda Luthadel, y los obligadores inquisidores, que los inquisidores son gente muy poderosa,
que tienen 2 clavos en los ojos metidos y que pueden utilizar la alomancia. Son nacidos de la bruma, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos se comportan así. No nos han explicado un poco qué hacen, pero sí que tienen un poder apabullante. Y que la gente no los puede derrotar. También sobreviven a heridas mortales. Son como un mini Lord Legislador, ¿no? Como un mini yo. Salvando las distancias, pero sí. Son muy potentes y no sabes exactamente cómo porque tienen clavos en los ojos, están vivos y te captan a la perfección además. Y además ya sí que nos han contado porque para mí el capítulo 14, que es cuando nos cuentan la pelea en el ministerio con los inquisidores de acero, mola muchísimo, imponen muchísimo y dices, estos cabrones Dios son invencibles, son súper fuertes. Te captan, saben perfectamente dónde estás. El momento que Vin escapa y es como no puede, es incapaz de escapar. Mola muchísimo esa parte. No, claro, porque aquí al final lo que no tenemos que olvidar es que Vin se infiltra en la nobleza y Kelsier lo que se dedica es sembrar el caos, es decir, cada noche se dedica a entrar en casas de los nobles, a atacar a unos, atacar a otros, asesinar guardias, hacer ver que una casa ha entrado de otro, porque al final la gente no piensa que haya un Ska nacido de la bruma. Si un nacido de la bruma, alguien que puede utilizar tantos metales, se presenta en medianoche y destroza una habitación y se lleva a la caja fuerte, tú dirás, ¿qué noble me ha robado? Y no es un noble. Por eso utiliza ese subterfugio, es decir, que nadie se lo cree que un Ska pueda ser nacido en la bruma, para sembrar el caos en la nobleza. Esa es una de las partes del plan. Al final lo que a ellos interesa es tomar la ciudad, separar al Lord Legislador y conseguir el Atrio. Ese es Bueno, el él sí quiere derrotarle. O sea, que él sí Kelsier, cree que puede derrotarle. claro, pero con lo que tú has comentado de cuando... Porque más adelante en el libro, cuando Vin ya ha desarrollado un poco sus habilidades alománticas, se les ocurre la brillante idea de intentar entrar en el palacio del Lord Legislador. Sí. Justo en la sala donde capturaron a Kelsier, que eso sí que lo dice, Sí, como hace 3 años. que sí que nos han hablado de una que supuestamente ha habido una traición o sospechan que ha habido una traición. Eso creo que sí que nos lo han contado. Sí, eso lo explican desde el principio. No explican el cómo, el cómo, el que y el posterior lo explican a esto, pero que los traicionaron y los capturaron en esa sala. Eso Y se es. les ocurre la brillante idea de entrar ahí, entran como una seda y cuando entran ahí se encuentran a 3 inquisidores. No 1 ni 2, 3, ¿vale? Y se los encuentran y Kelsier le dice a Vin que huya, ¿vale? Y ella ahí constata que su habilidad, por más que la tenga desarrollada contra un inquisidor, es imposible, y contra 2, pues complicado. No tiene nada que hacer. Absolutamente. Y está el libro, ¿no? El famoso libro. Sí. No sé si ahí yo creo que no nos han contado aún nada. No. Ya luego sí. Ya sabes qué es ese libro. Exacto. Y cómo mola muchísimo las referencias de cosas de ese libro a lo que hemos ido leyendo y dices, vale. Pero bueno, ya hablaremos de en el próximo capítulo. O sea, en el próximo programa. Exactamente. Y al final esto es un poco un resumen de esta parte, ¿no? De montamos la banda, vamos organizando, vamos reclutando. No sé si te gustó mucho la parte del reclutamiento en la que influye también Prisa y ves cómo van jugando con las camareras y sale una camarera de un color, que decir, activar una emoción, sale otra de otro color, y al final lo que hacen es poco a poco ir reclutando un ejército para la rebelión. Que la rebelión ya tenía algunos soldados escondidos en cuevas, pero claro, les hacen falta más, porque la guardia de la ciudad creo que eran 10.000 o 20.000 o alguna cosa. Me suena que son 20.000. Sí, más o menos los números bailan así, yo creo que es así. Es que no estoy seguro, sí que me suena 10.000, es que me suena 10.000 y 10.000 que luego aparte es tienen el 20.000 objetivo. fuera, ¿no? O algo así. Sí. Claro. El objetivo es conseguir 10.000 y tienen como... Da igual, está la guardia de la ciudad y otro. Y luego están también una facción que tienen los legisladores, que son los colos, ¿vale? Que son como una especie rara que lo nombran y no sabemos qué son y que dicen que son brutales, ¿vale? Pero esto no entra en el plan. Sí. Lo que sí que explican es que para intentar... Al final lo que a ellos les interesa es que la guardia de la ciudad salga, ¿no? Y en esa parte deciden de hacer ver que van a atacar los pozos de Hatchin donde está el Atium para hacer salir o el Lord Legislador o que envíe la guardia, porque es lo que más cerca está de esos pozos y que puede ir ahí. Eso es, esa parte del plan es eso, atacar los pozos
para que salgan. Y luego sí que sabemos, creo que nos dicen, es que no estoy seguro, me bailan los números, pero creo que hay 20 inquisidores en total, 10 en Luzadel y 10 fuera, o 20 directamente en Luzadel, no estoy seguro. No, Que no hay son muchos, pero son muy exactamente, potentes. exactamente. También tienes que pensar que al final, bueno, los inquisidores son gente muy poderosa y el Lord Sí, Legislador todo lo que le puede hacer sobra lo quiere controlar, ¿no? eso es. Y al final es un poco, ves que no es que confíen a ciegas en su plan, ¿vale? Ellos lo que hacen es, lo que estamos intentando es una puta locura, lo reconocen, Pero pero vamos para vamos, adelante. tenemos un problema, vamos a intentar simplificarlo por partes. Y a mí me ha gustado mucho la manera como lo van simplificando, lo van Sí. desgranando en pequeños hitos a ir solucionando, ¿vale? Evidentemente, claro, tú ya ves que el SIR sí que tiene una necesidad de cargarse en los legislador, luego nos explican la motivación y lo entiendes, ¿no? Eso Pero es. que las partes que van reduciendo de cada uno de la banda, de lo que va haciendo, y el hecho de que esto pasa en muchos meses, ¿vale? De entrenamiento, seguir, infiltración, hacer esto, pues tiene su lógica de que la gente vaya aprendiendo y vaya reclutando gente en meses, que esto no es que un día aparezcas en una ciudad y consigas a 1000 hombres. Al final, ellos tienen que ser muy sigilosos, conseguir a miembros, entrenarlos y estar ocultos y que no los pillen, porque ya los pillaron hace 3 años y las consecuencias fueron brutales. Y tanto, y tanto. De hecho, en el inicio del libro dicen que perdieron al antiguo ahumador que tenían. No sé quién lo traicionó en no sé qué trabajo y se lo cargaron. Sí, pero eso fue como hace poco, entre comillas, ¿no? Me refiero, dicen, fue hace 2 meses o algo así, ¿no? Fue... Sí, no fue en la tradición, pero me refiero que son perseguidos, que es una manera de explicar de que Sí, sí, hay que tener no las cuidado. dejan ir de rositas. Como hemos dicho que los obligadores son buscadores, los obligadores al final tienen controlado el pueblo, vigilándolos con la alomancia, y tienen controlado la nobleza que supervisan todos los tratos, ¿vale? Eso es importante, que no hemos hablado prácticamente del tema de la nobleza, de las casas. Sí que hemos hablado un poco del plan de Kelsier de generar el caos entre casas, pero no hemos hablado un poco de, pues, qué es lo que hacen los nobles, las diferentes casas. Ya nos han dicho que hay casas más poderosas, menos poderosas. Se nos ha presentado a los Venture, ¿no? Con Ellen, que sí que nos han hablado ya de Ellen Venture. Exacto, Y sí. nos han hablado de otras casas como la casa Tequiel, la casa Lariel, bueno, por supuesto la casa Renux, que es donde está nuestra infiltrada, está bien. Sí, porque al final, otro tema, la banda utiliza a un noble o a alguien que se hace pasar por un noble, que es Sí. Lord Renux, como tapadera, ¿vale? Para ser el noble que se está intentando introducir en la nobleza de Lutadel, porque al final es un noble que le han ido muy bien, le están yendo muy bien las cosas, y ellos utilizan a este noble que está compinchado con ellos para que Vin pueda asistir a las fiestas, para poder empezar a hacer tratos con ellos, para que no sea sospechoso. Lo que quieren ellos es conseguir información. Sí. Y enfrentar las casas y que no se levantar sospechas, porque igual que es muy difícil infiltrar a alguien en el ministerio, porque cuando Vin y su antigua banda entran en el ministerio es una emboscada para capturarlos, ¿vale? Básicamente. Meter a alguien en la nobleza y en el ministerio es muy difícil. Tú puedes comprar a los criados, ¿vale? Que es lo típico que se suele hacer, que es comprar a los empleados. Pero claro, la información que te dan es la que conoce toda la casa, para que nos entendamos. No te habla de que hablan entre los nobles. Y en cambio, entre nobles sí que se comentan confidencias que no sueltan, no le dicen a la cocinera, no, es que me llamó el de la casa Telkiel y me ofreció armas a 50 euros. Y tú, esto no lo hablas con la cocinera, esto lo hablas con tu hijo, con otro noble y tal. Por eso interesa meter a alguien en la nobleza. Eso es. Y al final, que es una gran parte del juego, es conseguir tumbar a la nobleza, básicamente. Es así. ¿Y qué te ha parecido el tema el personaje de Ellen? Ya se nos introduce pues, como un personaje que parece que va a tener juego en el libro. Ya sí. Creo que se ve, ¿no? Un poco por dónde van las intenciones de Vin, ¿no? Sí, hay como una especie de chipeo entre ellos dos. Sí. Ellen me recuerda mucho a un amigo, alguien que había estudiado conmigo, que también era del mismo estilo, así como despreocupado, muy
digamos, bohemio, inquieto, pero muy pasota, fuera de las convenciones sociales. Y esto es lo que te pregunta, lo que te preguntas porque dices tú, es Ellen Venture, alguien, el hijo de una casa muy grande que en vez de bailar en una fiesta se pone a leer, o se tumba en una mesa y se pone a leer en medio de un baile, ¿no? Y tú dices tú, hostia, Este mola, este personaje, está este guay. personaje mola porque es totalmente distópico, es totalmente rompe el esquema. El rebelde, el hijo rebelde. Sí. Mola, mola. O sea, el tema de a mí de la nobleza me parece guay. Y respondiendo a tu pregunta que no te contesté antes, me gustó el tema de lo de los aplacadores, brisa y tal. A mí me gustó. O sea, creo que a mí hay una cosa que se dice mucho en este libro y es que es un libro lento. O sea, en general los de Sanderson, ¿vale? Me refiero en general a una persona que no está acostumbrada a leer esto, le parece lento, generalmente. A mí, personalmente, no me lo parece. Sí que hay capítulos más y menos. Este a lo mejor es un poquito de los más lentillos, cuestan un poco más, pero son importantes para crear un poco el mundo. A mí es que, en general, leo y devoro los capítulos. Es verdad que lo hablaba con mi amiga y seguramente le pasa a mucha gente. Los capítulos son muy largos. Sanderson podría hacer un poco más cortitos los capítulos. Si tuviera capítulos de 10, 12 páginas por regla general en vez de 20, 25, creo que se haría un poco más asequible, ¿no? Leer más y demás. Claro, por ejemplo, con otros libros que eran capítulos muy largos, pero te cambiaba mucho el punto de vista de personaje y la trama, ¿vale? Sí. Aquí no es tan fácil de hacer. Sí que lo podría haber planteado, pero claro, hay una evolución. Esto lo escribió hace 15, 20 años. ¿Vale? Eso es. De Claro. hecho, en el archivo lo hace muchísimo, hace capítulos muy largos y en el último, en el Viento y Verdad, yo me fijé porque yo me fijo mucho en esas cosas, me di cuenta de que prácticamente no había capítulos de 20 páginas. No. Casi todos ya hablan de 10, 12, Y, 8. y muchos cambios de punto de vista. Sí. Que es una Es que aquí no crítica. hay puntos de vista. No, claro. Esa es la diferencia, o cambios de trama para que nos entendamos, ¿no? Y es un poco diferente, pero eso es bueno, quiere decir que el autor ha ido aprendiendo de eso, Sí. porque al final interesa mucho, el world building se hace incluso más potente cuando eres capaz de abarcar todos los puntos de vista, ¿no? Porque al final esto es como, los capítulos son como plano secuencia, ¿no? Tú ves toda la trama de todo lo que te quiere contar en este capítulo, no hay saltos, no hay otras miradas, otras maneras. Y bueno, yo también pienso lo mismo, para mí no son lentos porque al principio te lo explica en el ritmo que hace falta. Sí que, claro, como te la introduce, te la tiene que introducir con algo fantasioso, ¿no? La alomancia, todo esto que pasa y tú no entiendes un poco. Luego es cuando se para en capítulos que son más lentos y te lo explica. Y ahí sí que hay mucha diferencia y ves que el ritmo es diferente. Pero claro, es lo que dices tú. Yo también me ha pasado. Ayer o no sé qué estaba, digo, voy a intentar terminar el capítulo y digo, pues si llevo un rato y me quedan 7 páginas, digo, como qué locura, ¿no? Porque es lo que dices tú. Alarga mucho, yo qué sé. Vin va a una fiesta y el capítulo ese de la fiesta a lo mejor son 20 páginas. Sí. Y que tampoco es que le escriba muy... Personalmente, a lo mejor luego me llega un oyente o otra persona y me dice, mira, este tío escribe lentísimo, pero tampoco es que me parece una persona que escriba lenta, que se enrolla mucho, explicando mucho detalles. Por ejemplo, no sé si has leído Juego de Tronos, pero George R.R. Martin se alargaba explicando, por ejemplo, los banquetes, las descripciones de personajes, tal, es una barbaridad en comparación. Tampoco es que se vuelva loco ahí a explicar, es que mete mucha información, pero eso hace capítulos muy largos. Claro, yo por ejemplo me he leído el primero de Juego de Tronos y tengo tengo la nueva edición aquí para leérmelos, ¿vale? Y el primer libro, la descripción, cuando me has dicho esto, la descripción de Tyrion Lannister es hiper mega detallada. No, pero entre ese y otros personajes, digo, que es que te describe hasta que tiene una peca y que la peca tiene 4 pelos, ¿vale? Sí. Eso es descriptivo 100%, y eso es lo que te encuentras con George R.R. Martin. Es decir, que eso sí que va a un nivel de detalle que a veces te ayuda mucho a imaginar, pero coño, hoy en día ha cambiado un poco esto. Da la opción de que la gente imagine un poco los personajes. Luego, si quieres, saca un libro o una edición con ilustraciones, como tú o como artistas con los que tú eres afín imaginan que tú crees que es el personaje, ¿vale? Hazlo así, pero no hace falta describir tantos detalles de que si en el pectoral tenía 3 venas y no sé, ¿sabes? Claro, quiero decir que sí, perfectamente. Que hay veces que te pasan. Ahora, hay escenas que Brandon describe, pero que son para contextualizar. Que a lo mejor no muy rápido y que los libros son largos. Sí, evidentemente, pero claro,
es un libro que está pensado para ser autoconclusivo y que además está pensado para ser parte de una gran saga, ¿no? Y en esta saga de que estamos empezando ahora, se notará mucho más adelante de que está todo ligado conjuntamente. Es un megalibro en 3 partes, para que nos entendamos. Eso es, eso es. Pues no sé si tienes mucho más que comentar. Es que, claro, tampoco podemos entrar mucho más en detalle, la verdad. Yo creo que más o menos hemos comentado así lo más importante del libro. Pues eso, explicar el plan, explicar los personajes principales, la alomancia, un poco la construcción del mundo. Tampoco hay muchísimo más que comentar, yo creo. No, solo explicar un poco cómo termina esta parte, que es Sí, decir, con Bean herida mortal, siendo rescatada por Sazed y la banda recriminándole a Kelsier que se la haya llevado. Pero sí. en defensa de Kelsier, es decir, Bean lo siguió a través de un camino alomántico Que que me mola hace mucho eso, lo que del camino alomántico. son clavos clavados en el suelo a una distancia de 15-20 metros para que nos entendamos, en los que un alomante que va quemando acero puede ir saltando, brincando, como un canguro, pero a lo bestia, ¿vale? Con saltos a lo loco. No sé Súper guay. no sé qué película era una de los saltadores, Jumpers creo que se llama, que hacían saltos a lo bestia, una cosa así, pues me lo Sí, imagino así, ¿sabes? Con megasaltos así, saltos muy grandes. Vin la sigue, se van al palacio, como hemos dicho, intentan infiltrarse y ahí los 2 inquisidores la persiguen. Porque al final están buscando a Vin y buscan qué noble la engendró, ¿vale? Porque eso sí que se nos revela de que es sí, hija de un noble. De hecho, sí. ella conoce a su padre, no es capaz de decir el nombre al Kelsier, porque además su padre es obligador, ¿no? Es Si un no, obligador, sí. obligador, vale. Sí. Y por eso la persiguen a ella y a aquel ser solo lo intentan distraer para porque la quieren capturar y saber quién ha sido y torturarla y son sacar quién ha sido el obligador o el noble que la ha engendrado y cargárselo. Eso es, eso es. Y termina herida mortal, rescatada por Sazed y la banda recriminándole a aquel ser de que la haya traído ahí. Pero que bueno, fue Vin que lo persiguió y bueno. Sí, sí, Vin dijo que le iba a seguir sea como sea, o sea que al final, bueno, sí que al final Kelsier creo que podía haberse puesto más serio y no ir al ministerio y que no le siguiera a Vin, pero bueno, al final sabía que la otra es muy testaruda y lo iba a hacer igualmente. Me gusta mucho también ver un poco como la referencia de Vin disfrutando mucho de ser nacida de la bruma, a la vez que poco a poco le va gustando más ser noble y esas cosas. Mola mucho, el desarrollo de personaje de Vin de verdad es que es muy bueno. Claro, tienes que pensar que es alguien que es lo que decíamos antes, que estaba haciendo un papel para poder sobrevivir, que Sí, ahora sí, se sí. está autodescubriendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que es, eres una nacida en la bruma y ahora te estás empezando a entrar en este noble, puedes Eso es. empezar a ser tú comportándote de cierta manera. Al final Vin es alguien que no confía, que escucha a escondidas, que intenta que de esto. Muchas veces la tienen que engañar para que no esté escuchando conversaciones que no debería. No porque no confíen en ella, pero es que hay conversaciones que el jefe de la banda no quiere tener con ella. No porque no le quiera confiar esto, pero que son partes que no le competen saber, ¿no? Y al Eso es. final, bueno, al final Vin, lo bueno de esta parte es como ves como empieza a confiar en la banda, pero no acaba de confiar. Incluso Kelsier le entrega una fortuna en monedas, como diciendo, si tú quieres, vete, llévate el dinero. Digo, yo quiero que tú vengas por tu propia voluntad, no por miedo, no por nada. Quiero que te unas a la banda como un miembro de la banda. Eso es, eso es. Mola mucho. A mí me gusta mucho la relación Kelsier-Bean, Kelsier-la banda, un poco las interacciones entre la banda y tal, me gusta bastante, la verdad. O sea, estoy disfrutando mucho. Quería preguntarte un poco también cuál es ahora mismo hasta ahora, ¿no? De lo que hemos leído, cuál es el personaje que más te gusta, ¿no? Que más disfrutas leer y demás. Es verdad que no hay puntos de vista. Bueno, No, por hacer referencia, por si acaso alguien no entiende, cuando hablamos de un punto de vista es cuando, que pasa por ejemplo en Juego de Tronos, cada capítulo está destinado a un personaje y lo ves como su primera persona. Básicamente eso es un punto de vista. Aquí es más es un narrador omnipresente de estos. Entonces, bueno. claro, Kelsier es el gancho, ¿no? De este Sí, personaje, ahí de este libro. Y también está bien lo que decíamos de que
te lo pintan como el superviviente, alguien muy heroico y tal, pero Muy también le ves carismático, ¿no? muy Además, también. carismático y tal, pero también le ves sus claroscuros, ¿sabes? Lo que decíamos de por qué van ahí si sabe que es un peligro. Pero porque al final él es alguien que ha pasado por un trauma y que a veces es muy racional y muy estructurado, pero a veces la emoción le puede, Sí. ¿vale? Y las ansias de venganza, de probarse o reto, le puede. Que eso también está bien, porque al final Kelsier no es un personaje perfecto como el prototipo de héroe que caga oro, ¿no? Quiero decir Sí. que no, claro, es alguien que tiene sus más y sus menos y se puede equivocar y tal. Que lo tachan de loco y él te dice, sí, lo estoy, y ya está. Sí, sí, Y sí, sí. Mola mucho. A mí me parece un personaje súper guay, en plan eso, Pero como sí, súper ahora, visceral, súper... y en esta parte es esto, el que más engancha es Kelsier, a lo mejor más adelante otros personajes, pues como Bean o tal, tienen Sí. más protagonismo. El que tiene su gracia es Sasset, un poco pesado con lo de las religiones a veces, pero bueno, ya más adelante ya hablamos de él. Pero mola, a mí es un personaje que desde el principio me gusta mucho, Saced, la verdad. Me mola mucho como es protector de Dean, cómo la cuida, ¿no? Cómo la educa, de oye, tienes que tener más cuidado con esto, o hacer esto está muy bien hecho, no sé qué. Me gusta mucho Saced, me parece un personaje como que alegra leer, ¿no? Un poco también, en plan, como tranquiliza, no sé, me mola mucho. Y igual, sí, que el Sierra mola un montón. Y a mí Dean es un personaje que en general me gusta mucho y como he dicho, su desarrollo es muy, muy bueno. Y básicamente es eso, ¿eh? De Sí. personajes y de trama, yo creo que hemos hecho un pequeño resumen. Sí, y Y de la magia y todo, sí, sí. claro, no se puede profundizar más sin haber terminado el libro, porque al final Eh, caerías en spoiler y explicar y por qué pasa esto y pasa lo otro. Y yo creo que está bien. Nos plantean esto, sí. pues Yo quiero más, ¿eh? O sea, bueno, ya he leído 5 o 6 capítulos más, pero me quedo con ganas de más. El final de la segunda parte, con el tema de lo del ministerio, es como, hostia, necesito más, ¿sabes? Ahora es cuando me apetece. De hecho, creo fue Jordi que dijo, oye, yo no he podido esperar, yo he seguido leyendo, y me parece perfecto, ¿eh? Hacerlo. Al final un poco las gracias están, en plan, enganchar no, y disfrutar del libro, ¿sabes? no, está muy bien. Y al final, pero es que como tengo buena memoria y si leo más de esto, nos pasa lo que estamos ahí, ¿no? Estamos al filo de esto lo Ahí ya. cuentan. Además que también donde corta la segunda parte están a caballo de dos puntos que van muy ligados. O Sí, sea, no es que haya un salto temporal, como pasan no sé cuántos meses. Va ligado y sí. claro, te tienes que morder un poco la lengua con eso. Y Total, total. yo creo, bueno, que el formato está bien y lo que dices tú, no he leído de más para no saltarme esto, pero si no, del tirón te pones con esto. Sí, sí, yo me estaba leyendo otro libro a la vez porque si no quería más, quería todo el rato leer más y demás. Exactamente. Creo que te voy a decir dejar las referencias a futuro, porque es Sí, que si no nos podemos poner a engancharnos aquí y tampoco hay tantas cosas, sí que hay 3 o 4 que me parecen súper interesantes y me gustaría hablar, pero las vamos a dejar para más adelante porque además nos van a contar más. Ahora ya en 2 o 3 capítulos vas a leer cosas que vas a decir, ah, vale, tal. sí, también por el tema de los epílogos, lo que cuentan antes de cada capítulo, que Sí, yo creo que hay cosas que comentan ahí que lo voy a poder desarrollar más, lo que quiero decir, sin tener que ser comedido y explicar de quién está el sí. personaje, por qué, tal, tal, tal. Porque esto no hemos comentado, pero es que, claro, al final el epílogo, ¿no? De cada capítulo, creo que es el epílogo o epifacio, ¿no? No sé qué es. Epifacio me suena, porque el epílogo es el final del libro, pero Exacto, bueno, pues sí, epifacio. las frasecitas Exacto. de... Eso está pensado para que te lo leyeras todo al final como una historia, ¿no? Sí, Que te lo puedes ir leyendo. Nosotros que ya nos lo hemos leído, te lo puedes ir leyendo porque es sí, simplemente un recordatorio. Y al final esto lo tienes que comentar al final porque si no lo que haces es destruir la historia, ¿no? sí. Y yo creo que está bien. Al final yo creo que va a quedar un programa bien, un poco para enganchar un poco a la gente en esto. Y yo creo que de cara a la segunda parte va a dar para mucho. Y espero que se unan alguno más si quiere del club de la relectura, que son más que bienvenidos. Bueno, por supuesto que sí. Ojalá que sí. Espero que haya gente que se la haya leído solo el primero y se enganche. U otra gente, pues bueno, pues que por lo que sea quieran pegar un sprint o se escuchen este programa después y estemos haciendo una relectura del siguiente libro, dentro de 2 o de otra saga o lo que sea.
Yo creo que al final es eso. El objetivo de esto es enganchar a gente al mundo de Sanderson, hacer cuantos programas y relecturas que se quieran y que la gente lo disfrute en el momento que sea. Si estás escuchando esto en noviembre de 2026, pues bienvenido al Sandor Verso Sí, y espero que te esté gustando mucho. totalmente, totalmente. Pues nada, esto en principio creo que lo estaréis escuchando el jueves 1 de mayo o el viernes 2. Y nada, estamos ya inmersos en la segunda parte de la relectura. En principio hemos dicho que serían 2 semanas, así que probablemente el próximo programa será alrededor de la semana del 15 de mayo o entre el 12 y el 18, 19 de mayo por ahí. Y nada, pues oye, que un placer, que me ha gustado este programa, me lo he pasado muy bien y me ha gustado ir soltando cositas, refrescando un poco la cabeza para lo que viene y de verdad que me lo pasa muy bien grabando contigo porque además sacas detalles, ¿no? Creo que lo que mola mucho de esto es sacar tantos detalles y comentar con otra persona que te va a complimentar, ¿no? Con cosas que a lo mejor tú no te has dado cuenta o que no las pensabas de esa forma. No, mola mucho dialogar sobre todos estos temas. No, Y y está bien, porque para complementarse, cosas que tú has visto de una manera, cosas que no sí, recuerdas, porque al final el sistema de magia es muy complejo, hay muchos personajes y es importante tener. Y no llevamos tanto tiempo como con One Piece, que ya llevamos muchos años, pues. sí. Pero bueno, igualmente se te olvidan cosas. Tú estás argumentando no sé qué y dices tú, coño, si tenía aquí un argumento de peso que era de 2000 kilos, que llego a decir esto y mi argumento, lo que es la idea, o se desmorona o se refuerza mucho más, ¿no? Sí, Y eso es interesante. sí, sí, no, 100%, 100%. Me gustan estos programas. Es muy probable que el próximo sea en directo, pero bueno, ya veremos. Porque yo creo que es un programa que se queda más para directo, para que los oyentes pues también estén ahí en el chat comentando sus ideas, lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, o pues yo qué sé, pues debatir sobre algunos puntos del libro o sobre qué han pensado ellos sobre ciertas cosas y demás. Obviamente abrimos y damos pie a que todo el mundo que comentéis en este vídeo, estará subido en YouTube, en iVoox, Spotify, Apple Podcast y demás, o en el propio club de lectura, que comentéis las ideas sobre lo que hemos hablado hoy. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa, que yo creo que va a ser un programa mucho más chulo que este, no porque este no haya estado bien, sino porque vamos a tener ya el libro completo para comentar un montonazo de cosas. Exactamente. Un placer y muchas gracias por la invitación. Nada, hombre, ya ves, un placer haberte invitado y tenerte por aquí, que es realmente de verdad que me gusta mucho grabar estos programas y creo que eres una persona que sabe mucho de esto, así que es un auténtico placer que estés aquí conmigo grabando esto. Y Muchas gracias, nada, Juan. nos vemos la semana que viene no, nos vemos en 2 semanitas y esta semana, si estáis escuchando One Piece, también que vamos a tener programa chulo. Así que nada, un abrazo gente, chao.